Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Dios me los bendiga en este nuevo año, ¿verdad? No sé si había visto el año pasado alguno, ¿verdad? Si no nos habíamos visto, pero Dios bendiga a los que estamos aquí nuevamente en la casa de Dios. Y comenzamos, ¿verdad? Este año la nueva serie Parábolas de John MacArthur. Así que si usted tiene la oportunidad de comprar el libro, véase, ¿verdad? Tome la libertad de comprar el libro. Es un poquito, va a ser un poquito profundo, pero muy bueno, muy edificante para nuestras vidas. El año pasado terminamos la serie de Esther, ¿verdad, Jaime? Ahí nos empapamos de Esther, que ya teníamos a Esther hasta acá, amén. Pero gloria a Dios. Así que gracias, ¿verdad? Porque siempre la iglesia apoya estas series y son de bendición. Riegue la voz de las clases de matrimonio, de las clases de fundamento. Siempre tenemos gran grupo en las otras clases, así que le damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Bien, vamos a estudiar hoy las parábolas de Jesús. Cuando hablamos de las parábolas, muchas veces cuando las personas hablan de las parábolas, muchos de los escritores o teólogos bíblicos lo enfocan con que esa era la única método de enseñanza que Jesús como que sostuvo en las Escrituras. Y pues se basan, ¿verdad?, en un versículo bíblico muy clave. Entonces confundimos las parábolas de la Biblia. Vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Tiene por espacio de 40 parábolas, pero nosotros este año nos vamos a enfocar, fíjese, solo en 12 parábolas, porque no vamos a poder cubrir todas las parábolas de Jesús. Entonces, hoy vamos a estudiar por qué son importantes las parábolas, qué beneficios tienen en las Escrituras y por qué el Señor comenzó a predicar en parábolas. Y esto fue algo que hasta yo misma lo aprendí mientras estudiaba esta semana la clase, porque a veces leemos las Escrituras, pero no sabemos por qué el Señor cambió su estrategia o su técnica de enseñanza. Entonces, eso es parte de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Jesús, cuando se paseaba por Galilea, estaba en un momento donde estaba ocupado con la gente. Estaba muy rodeado de personas. Pero no todas las personas que rodeaban a Jesús eran personas que tenían un interés de escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, entre las personas que rodeaban a Jesús, entre la multitud que rodeaba a Jesús en Galilea, había un grupo de personas hostiles, que la Biblia le llama los fariseos. La Biblia le llama a los fariseos. Y estas personas rodeaban a Jesús con propósito, vamos a verlo hoy a través de la clase, con un propósito malévolo. Y vamos a ver por qué razón es que Dios cambia su estrategia para enseñarnos a través de las parábolas. Ahora, mire lo que algunos estudiosos piensan, según John MacArthur nos explica aquí en las Escrituras. Dice que Jesús, muchos piensan que Jesús dijo parábolas por una sola razón, para que su enseñanza fuera lo más accesible y sencilla posible. Y realmente vamos a ver a través de este año o a través de la clase de hoy que ese no fue el punto principal. Porque Jesús, aunque cambió su estrategia, sus primeros 2 años, Jesús empezó a predicarle a los discípulos, pero el último año de su ministerio terrenal es cuando Jesús empieza a cambiar el método de enseñanza. Comienza a cambiar ese método. Y dice, muchos teólogos explican que Jesús predicaba por parábolas porque era una forma sencilla para la gente entender. Eso es un punto de los teólogos. Otro punto es que la narración
es el único método que debemos usar en las predicaciones. ¿Qué es el único método? Basándose en Marcos, ¿verdad? En Marcos 4, 33 al 34, donde Jesús dice que desde ese momento comenzó a hablar en parábolas. Y vamos a ver a través de la lección de hoy que muchas veces cuando los escritores se enfocan en que el único mensaje que Jesús utilizó fueron las narraciones y que es el único método que debemos usar, es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en muchas iglesias. Las iglesias han cambiado el método de enseñanza a conferencias narrativas de estímulo psicológico o de vida, ¿cómo se dice? Una vida más alegre, más beneficiosa. Han puesto el altar como una plataforma de narrar, ¿cómo decir? Consejo para que usted sea feliz. Vamos a ponerlo así de sencillo. Motivacional, gracias por la palabra. Motivacional. Y hoy en día vemos muchas iglesias que han enfocado el mensaje a un mensaje motivacional, un mensaje donde mayormente surge como la narrativa, la narración, contar historias que muchas veces ni están basadas en la Biblia, sino que están basadas en experiencias y que tú las has experimentado como beneficiosas y tú las expones en un altar. Pero cuando usted va a la esencia del mensaje de la palabra, no hay profundidad doctrinal. No hay profundidad doctrinal. Y hoy las iglesias, muchas iglesias, los altares es como un show. Vamos a traer una conferencia donde el público salga contento, salga edificado, salga satisfecho, ¿verdad? De su vida diaria. Pero vamos a evitar un poco entrar en las profundidades de la palabra. Entonces, muchos se enfocan en que Jesús pues narraba parábolas y que nosotros debemos tomar el altar con que simplemente hablar cosas cotidianas y que no vayan a la profundidad. Ahora vamos a ver por qué enseñaba Jesús por parábolas. ¿Y cómo podemos nosotros interpretarlas correctamente? Y Dios mismo nos da la respuesta. Si alguien tiene el micrófono. El primer punto, ¿por qué el Señor Jesús empezó a hablar en parábola? Vamos a ver los beneficios importantes de las parábolas y ahorita vamos a definir lo que es una parábola. Mateo 13, 10 al 12. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mateo 11, 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire, aquí Jesús nos contesta cuál es la importancia o el beneficio de las parábolas. Y aunque parece un versículo un poco, ¿verdad?, como contradictorio, mire lo que dice. Dice, y él respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Parece un Dios que no es justo. Parece un Dios que está haciendo una división de personas, una clasificación, ¿verdad? Como que está excluyendo a un grupo. Y realmente vamos a ver por qué Dios excluye a ese grupo. Pero el Señor contesta por qué comenzó a hablar en parábola. Los discípulos estaban preocupados. Los discípulos estaban cuestionando al maestro y le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué les hablas por parábola? ¿Por qué hablas cosas que a veces no podemos entender? ¿Por qué hablas así? Y Jesús le da la contestación en ese versículo.
En este año vamos a profundizar estas parábolas poderosas de Jesús en las Escrituras. Y lo primero que Jesús le responde, las parábolas, el beneficio que tienen es que van a mostrar los misterios del reino de Dios. Mire qué poderoso. Las parábolas van a mostrar los misterios del reino de Dios. Pero hay un grupo que no se les ha concedido. ¿Y por qué no se les ha concedido? Lo vamos a averiguar ya mismo. Mire, Jesús estaba contento con esa decisión del Dios Padre, de que las parábolas fueran un misterio para un grupo y fuesen una piedra de tropiezo para otro grupo. Por eso es que Jesús en el versículo de Mateo 11:25 dice, te alabo Padre, Señor del cielo, ¿verdad? Porque escondiste estas cosas ¿de quién? Y se las enseñó y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Y aquí hay una profundidad, porque debe ser lo contrario, que los misterios los sabios lo entiendan, ¿no? ¿O no? Y que los niños no entiendan los misterios. Entonces parece una contrariedad de Jesús. Y Jesús alaba al Padre y dice, estoy contento con esta decisión que tú has tomado. Que los misterios se los vas a revelar, no se los vas a revelar a los sabios, pero se los vas a revelar a los niños. Mire qué tremendo. Las parábolas tenían un doble propósito. Y el primer propósito que tenían era esconder. Mire, el primer propósito era esconder la verdad de personas que tenían su corazón cerrado, endurecido y no dispuestos a recibir. Personas que no tenían hambre de Dios. Entonces a esas personas las parábolas iban a ser, Dios las iba a esconder. No podían aprender de Jesús. Había un grupo de personas que se creían superiores a Jesús. Yo no puedo aprender de ese maestro. Y hay que tener mucho cuidado cuando en nuestro interior hay un pensamiento, yo no puedo aprender de aquella hermana. O yo no puedo aprender de este maestro. O yo no puedo aprender de aquel pastor. O no puedo aprender de aquel líder. Y había un pensamiento así en un grupo de personas que seguían a Jesús. Que pensaban que no podían aprender nada de Jesús. ¿Qué yo voy a aprender de Jesús? Y entonces este grupo, las parábolas tenían el propósito de esconder. Pero tenían el segundo propósito de revelar la verdad. ¿A quién? Aquellos que estaban ansiosos con hambre y sed de justicia de parte de Dios. No hay nada más lindo que un niño cuando le pide algo de comer a usted. Es insistente. Un niño es insistente y cuando tiene hambre, ¿qué va a hacer? Va a gritar. Va a romper lo que sea, va a romper la puerta de la cocina. Mami, dame comida. Y esos niños son los que a Dios le place revelar sus misterios. Revelar sus misterios. Entonces, tenemos aquí que tenía un doble propósito. Mire lo que nos dice Mateo 13 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Porque al que tiene se les será dado y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Mire que esta decisión de esta palabra de Mateo 13 al 15, ya estaba escrita en Isaías.
Jesús sabe todo. Dios sabe nuestro futuro. Y Dios sabía que iba a haber un grupo así, un grupo incrédulo, un grupo que por más que Él se le hablara la palabra de Dios, no la iban a recibir. Por eso cuando viene ahí, al que tiene le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. O sea, está hablando específicamente que aquel al que Dios le demande más, si tú tienes más conocimiento, más se te demandará en el juicio de Dios. Y muchos que pensaban, yo tengo mucho porque tengo conocimiento, ¿verdad? Ese grupo decía, yo tengo mucho, tengo conocimiento. El Señor le dice a ese grupo, te será quitado ¿qué? El beneficio de los misterios de Dios. Mira qué profunda es la palabra. Y aquellos que no sabemos y tenemos hambre y sed de Dios, de entender sus misterios, se nos será dado más. Fíjese qué tremendo es el Señor cuando nos empieza a hablar por las parábolas. Mire, a la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos, estas mismas tienen el efecto contrario para aquellos que cierran sus oídos. Va a tener un efecto para el que abre los oídos, donde los misterios de Dios van a ser revelados, pero va a tener un efecto contrario, y nosotros ya la semana que viene vamos a entrar de lleno en las parábolas. Pero para los que no entienden las parábolas, le va a ser una piedra de tropiezo. Porque hay unos misterios en cada parábola de las Escrituras. Y hay una enseñanza que Dios nos quiere mostrar en cada parábola de las Escrituras. Ahora, ¿qué es una parábola? Vamos a ver. ¿Qué usted entiende es una parábola? Aquellos que hemos estado ya tiempo en la iglesia. ¿Qué usted me puede definir puede ser una parábola? Vamos a ver. Muy bien, Joyce dice, es una historia enseñada con metáforas, comparaciones, para darnos una ilustración. Pues mire, sí, vamos a ver. Las parábolas las definimos desde este punto en el griego. Mire lo que nos dice. La palabra viene de dos raíces griegas. Para, junto, y bayo, que significa literalmente colocar a su lado. Esto indica una comparación entre dos cosas que son similares de alguna manera. Entonces, las parábolas son una comparación y tienen unas características. Vamos a ver las características de las parábolas. Mire, se refiere a la analogía que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. Una analogía es una comparación entre dos cosas diferentes. Eso es una analogía, una comparación entre dos cosas diferentes. Y mire, las características de una parábola nos va a comparar una realidad común con una profundidad espiritual. Esa es la primera característica de una parábola. Vamos a ver el siguiente. Las parábolas de Jesús nunca, y ahorita vamos a los versículos, nunca cuentan con los elementos de mito o de fantasía. No son parábolas creíbles por completo, ilustraciones de la vida real. O sea, aquí no vamos a ver árboles hablándonos, como las fábulas. No vamos a ver árboles hablando, ni piedras hablando. Pero sí va a haber una enseñanza profunda espiritual. Y esas son una realidad. No hay mitos ni fantasías en las parábolas de Jesús. Por eso es que nos muestran el reino de Dios. Son los misterios del reino de Dios. El simbolismo en las parábolas destaca un simple punto. No son densas ni difíciles de comprender. Mire qué tremendo. O sea que las parábolas del Señor son ¿qué? Sencillas. Son muy sencillas. Mire lo que nos dice Lucas 10, 23, 24. Lo que
lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Quién me lo quiere leer? Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Qué tremendo era el tiempo de Jesús sobre la tierra. Porque los profetas desearon tener a Jesús cerca. Desearon y anhelaron tener al maestro así como lo tenían los discípulos. Así que este grupo, los discípulos eran bienaventurados porque iban a escuchar a través de las parábolas misterios que ni aún los profetas se le había dicho. Ni aún los profetas se les había concedido ese privilegio. Mas, sin embargo, los discípulos y este grupo en este momento eran bienaventurados. Somos nosotros bienaventurados cuando tenemos, ¿verdad?, el privilegio de escuchar lo que Dios está haciendo. Vamos a ver lo que pasa. Mire, vamos a empezar con la primera lucha que Jesús tuvo en Galilea. Y mire, los fariseos y el sábado. Aquí es donde comienza todo el preámbulo para que después Dios cambie su método de enseñanza a las parábolas. Y comienza con el punto, la primera lucha que eligieron tener con Jesús fue la correcta observancia del sábado. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Miren, los fariseos eran era el símbolo del sistema legalista de la élite religiosa. Vamos a ponerlo así. Los fariseos se encargaban de vigilar, de controlar, de manipular, de buscar a un pueblo que pudiera seguir las reglas de la ley exactas sin que hubiese nada que los sacara de cumplir esa ley desde la A a la Z. Y ellos se habían encargado de tener una estricta observancia del sábado. Fíjense, estaban como policías ahí. Ellos habían superpuesto una larga lista de requisitos al pueblo. Le habían puesto una larga lista de requisitos y restricciones detalladas para que el pueblo las siguiera. Esa larga lista de requisitos y detalladas, punto, haz, no haz, debes hacer, no debes hacer, que esos fariseos le impusieron al pueblo, llegó a un punto que Jesús le contestó esta pregunta. ¿Quién me lo quiere leer en Mateo 23:4? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. ¿Qué le suena esto a usted? ¿Ah? ¿Qué le suena esto a usted? Jesús, mientras veía a esta élite religiosa siguiendo a Jesús en toda Galilea, y estaban ahí, no buscando al maestro, buscando la ley, buscando dónde podemos tomar al maestro en una falla. Y como tenían reglas tan estrictas y reglas tan rigurosas, Jesús tuvo que contestarle esto: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de las personas. ¿Y qué? ¿Para qué? Y ni ellos mismos las quieren cargar. Esto no les suena a que vamos a explorar algunas preguntas que yo traje. Vamos a explorar algunas preguntas. ¿Qué entiendes por cargas pesadas de llevar? ¿Qué entendemos por cargas pesadas? Tareas que no son fáciles, leyes, dijeron allá. ¿Qué más? ¿Qué para usted sería una carga pesada hoy en día?
Algo que no me permite llevar mi vida normal. Requiere mucho esfuerzo. Okay. Reglas. Restricciones. Preocupaciones. Cargas pesadas. Me gustó todo lo que definieron. Ahora voy a la siguiente pregunta. ¿Te has sentido rechazado en alguna iglesia? Quizá usted no, porque ha estado siempre en Senda. Confiamos que en Senda hay. Hay gente buena. ¿Eh? Pero fíjese que yo escucho mucho en consejería. Personas que vienen y me dicen, pastora, yo fui lastimada en otra iglesia. Yo vengo herida, yo vengo lacerada. Yo vengo cansada de otro lugar. Y cuando yo profundizo por qué viene así, viene con cargas pesadas que se le han impuesto y que la han dañado emocionalmente. Que la han lacerado, que la han hundido en un pozo emocional que no cree hoy que puede servir a Dios a un nivel de libertad. Porque eso es lo que vemos cuando nos hemos sentido rechazados en alguna iglesia. Y yo hace poco, mi hijo hablaba, yo creo que di este testimonio el semestre pasado. Hay un jovencito que está viniendo a nuestra congregación, que la pasa al altar y está todo tatuado. Y él le dijo a Gio, fui a una iglesia y me sacaron porque tenía mis tatuajes. Me dijeron, no, tienes que quitarte la gorra, tienes que taparte los tatuajes. Y yo no sé, Dios tiene algo grande con ese joven, porque mire, no se perdió. Mas sin embargo está viniendo a Senda y yo lo veo cada vez que hacen el llamado al altar, él pasa al altar. Y fíjese, este domingo él pasó al altar y tenía su camiseta, los que somos observadores. ¿De qué era la camiseta? Una carabela. Una carabela. Que bueno, estamos observando. Pero con toda esa carabela, él estaba postrado en el altar llorando. Qué lindo. ¿Ah? Postrado en el altar llorando. Con todo su cuerpo lleno de tatuajes. Y me recuerdo que el pastor fue a orar y lo abrazó. Lo abrazó. Y le dijo allí, y sé que le ha dicho a otros hermanos, cómo él se siente aquí. Él se siente amado. Entonces, ¿te has sentido rechazado en alguna iglesia? Cargas pesadas. ¿Te has sentido juzgado porque no cumples cierto tipo de reglas o normas? No estamos hablando de doctrina, reglas o normas. ¿Ah? ¿Nos hemos sentido juzgados porque no cumplimos esas reglas? ¿Qué podría ser el legalismo? Vamos a ver qué es el legalismo, cómo lo definimos. ¿Quién me lo quiere leer? Se define como una forma de enseñar la fe que pone énfasis excesivo en cumplir reglas, leyes o normas externas. Se llega a profundizar que cumplir estas reglas te lleva a la salvación más que por la fe y gracia. Wow. Qué tremenda definición. Pone énfasis excesivo en cumplir reglas, leyes o normas externas. Fíjese que no me está diciendo en cumplir la doctrina. Eso es muy diferente. No podemos mezclar doctrina con reglas y normas que a mí pues se me ocurrieron ponerlas. No. Me está hablando que pone un énfasis excesivo en cumplir reglas, leyes o normas externas. Y se llega a profundizar tanto en esas reglas que decimos que si no las cumplimos, no recibimos ¿qué? La salvación. No recibimos la salvación. Y eso es bien peligroso. Mire lo que puede ser el legalismo. Pone más énfasis en reglas externas. Se añaden reglas humanas como si fueran mandamientos ¿de qué? De Dios. Si me puede pasar el slide.
Se juzga la fe de otros según su conducta visible. Vestimenta, música o tradiciones. Medir la espiritualidad de una persona por lo que hace o no hace. El legalismo genera ¿qué? Culpa. ¿Cuántas veces a través de los tantos años de pastorado he escuchado personas que han dicho, que hablan mucho de cuánto oran, y el que está en el grupo que quizás ora media hora se siente un pecador? Porque dice, wow, aquel ora tanto y se halaga tanto de que ora tanto, que usted se siente un chiquitito. Cuando yo siempre digo en consejería a las personas, quiero que pienses esto y que te lo lleves en tu mente. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y cuando a veces yo digo, no es que me digas cuánto tú oras, la cantidad de cuánto tú oras. Ay, no, pastora, es que yo casi no puedo. No, yo no te estoy preguntando eso. Tu relación con Dios tiene que ser con hablar con Dios. Y no tiene que ver con el tiempo. El tiempo Dios nos los va dando el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es algo de crecimiento de Dios que Dios pone en nuestros corazones. Pero a veces queremos hacernos que somos más espirituales que otros y aludimos de cuánto oramos, de cuánto ayunamos, y el que nos rodea se siente, wow, yo nunca podré llegar a ese nivel. Yo nunca podré llegar a esa altura. El legalismo genera culpa. Y el legalismo lo podemos poner, ¿verdad? Desde el punto de vestimenta, desde joyas, desde la música, el ritmo de música que usted escucha. Ahora, si nos vamos también a lo que pudiéramos llamar liberalismo, pues también hay que tener cuidado. Porque el liberalismo ha querido quitar el énfasis del pecado en las iglesias. Y al quitar el énfasis del pecado, como decimos que Dios es amor, entonces yo vengo a la iglesia vestida no tan honestamente. Y eso es liberalismo también. O la forma en que yo impongo una cosa es legalismo. Cómo la impongo, la manipulo. Pero también liberalismo, que puede llevarte a un pecado, es la forma como tú, por decir, no, pues todo es gracia y fe. Todo es bien, pues yo puedo venir a la iglesia como a mí se me plazca y con la ropa que yo quiera y enseñar lo que yo quiera dentro de la iglesia. Y hemos llegado tristemente a ese nivel en las iglesias, donde ya no hay pudor en la vestimenta, no hay cuidado de aquí, ni de acá, ni de ninguna área. Y eso es liberalismo también, y eso es pecado. Porque el Señor nos dice cómo nosotros debemos conducirnos. Cambiar el mensaje para que los miembros no se nos vayan de la iglesia. Si yo traigo un mensaje suavecito, pues no se me va la hermana Verónica. Si yo traigo un mensaje suavecito. No. Y nosotros tenemos que tener un equilibrio en lo que Dios quiere que nosotros prediquemos y ministremos. Pero tener cuidado con el legalismo. Y tener cuidado con el liberalismo. Y esta clase, no quiero profundizar en esto porque no es el punto clave de esta clase hoy. Pero habría que hablarlo porque las cargas pesadas y difíciles de llevar es toda norma impuesta que no es una doctrina. Que son normas y requisitos que los estamos poniendo a las personas, pero sin entender la profundidad de la palabra. Mire, vamos a ver el propósito de la observancia del sábado. ¿Cómo se dice? Los fariseos lo quisieron hacer algo pesado, algo cargado, algo que se volvió incómodo, algo que ya no era una bendición para el pueblo de Israel. Fíjese,
Ya no era una bendición. Y mire lo que era la importancia del sábado. ¿Quién me lo quiere leer? Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Mire qué sencillo. ¿Para qué era el día de reposo? ¿Para una qué? Para una delicia. Para deleitarme en el Señor. Y los fariseos habían convertido el día de reposo en un látigo sobre el pueblo de Israel. Andaban detrás del pueblo de Israel para ver en qué momento el pueblo de Israel rompía esas reglas. Y si las rompían, históricamente, eran que excomulgados de la sinagoga y en casos peores eran lacerados. O sea que los lastimaban, los latigaban. Mira el nivel que habían llegado el pueblo, la élite religiosa de Israel. Y aunque el pueblo de Israel en muchas ocasiones desde el Antiguo Testamento violó descaradamente el mandato de guardar el sábado, ellos le pusieron cargas aún más pesadas. En el tiempo que Jesús caminaba sobre la tierra, las cargas eran extremadamente pesadas. Por eso el Señor vuelve y enfatiza, nos trae que en el Antiguo Testamento el propósito de la observancia del sábado era para una delicia del pueblo. Y ya el pueblo no lo estaba recibiendo como una delicia, sino que lo estaba recibiendo como un castigo. Fíjese que todo lo que imponemos a la fuerza se vuelve un castigo. Se vuelve algo que incomoda. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado aún en cómo aplicamos, vamos a decir, cómo aplicamos las reglas en la iglesia. Porque se pueden convertir en castigo. Toda regla y toda doctrina tiene que ser cautivada en el corazón de la gente con delicia y amor. Si no es así, se vuelve incómodo. Se vuelve incómodo. Por eso es que el día del sábado era con ese propósito. Ese era el propósito de la observancia del sábado. Y usted me dirá, pastora, ¿y por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿No? Tenemos esas preguntas a veces. Son un poquito preguntas doctrinales. Cuando Jesús vino a la tierra, hay un pasaje bien claro, no te lo tengo aquí. Jesús, mire lo que dijo en Colosenses 2:16, se lo voy a leer rapidito, porque este no es el punto de guardar el sábado, no es el punto de la clase hoy. Pero para mí me es pertinente que usted entienda este punto. Colosenses 2:16 dice, por tanto, esto lo está hablando Jesús, nadie, ¿verdad? Nadie os juzgue. El apóstol Pablo, creo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, el Señor Jesús dice, no quiero que nadie los vaya a juzgar a ustedes por el día de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Mire lo que nos dice Hebreos 4:3. Dios es nuestro reposo. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. O sea, el Señor en el Nuevo Testamento, la idea de guardar el día de reposo es cualquier día de la semana que tú lo puedas dedicar a cuidarte y a dejar de trabajar, cesar de trabajar y dedicarte a ¿qué? A alabar, buscar a Dios y servir a Dios.
En el 3012, después de la muerte de Cristo, la Iglesia Católica cambió a domingo el día de que se reuniera la congregación, porque en domingo Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero no importa el día o sábado o domingo, lo importante es que nosotros dediquemos un día donde cesemos de nuestros trabajos y nos dediquemos a adorar y a honrar a Dios. No vamos a entrar, por eso es que Jesús dijo, no entren en litigio si es lunes, sábado, jueves o domingo. Lo importante es que tú saques un día para honrar y glorificar a Dios. Y mira, hermanos, qué triste, porque aún en domingo la gente quiere venir y decir, déjame cesar de trabajar y venir a la casa de Dios. Qué triste, cuando debemos sacar un día para honrar y glorificar a Dios y cesar de nuestros duros trabajos y honrar a Dios. Mire al extremo que llegó la élite religiosa. ¿Quién me lo quiere leer? Mateo 12, 1 al 2. 2 ejemplos que vamos a tener hoy. 12 del 1 al 2. Por ese tiempo Jesús cambiaba el día de Caminaba. Caminaba, en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley y el cosechar grano en el día de descanso. Mire, ahí vemos claro. ¿Quién me quiere leer Marcos 2:27? Léame eso rapidito para ir avanzando. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga requisitos del día de descanso. Mateo 12:8. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Qué tremendo. Mire, está Jesús con sus discípulos, va caminando por un sembradío de trigo. Y mientras está, los discípulos tenían un poquito de hambre. Y los discípulos dijeron, y comenzaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Y los fariseos comenzaron a decirle a Jesús que, los fariseos, ¿qué nos dice ahí? Comenzaron a cuestionar a Jesús. ¿Cómo los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo los discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? O sea que para los fariseos, el que los discípulos tuviesen hambre y arrancaran las espigas para comer, ellos lo consideraban un trabajo. Entonces Jesús le tiene que contestar fuertemente. El día de descanso se hizo más ¿para qué? No para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del sábado. O sea que el sábado se hizo realmente para nuestro deleite. O sea, habían llegado al extremo hasta que las personas que tenían hambre, ellos la pasaban por alto. O sea, primero era la ley antes que tu hambre. Imagínense. Imagínense al nivel que puede llegar una ley tan estricta de decir no. Tienes que cumplir primero la ley aunque tengas hambre. Entonces, por eso es que Jesús le contesta, el descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Eso es un punto que expone Dios, que expone Jesús ahí. Expone claro que en el día de reposo tú puedes comer, que Él es el Dios del día de reposo. Y ahí es donde hace la palabra clave,
pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso hasta del día de descanso. Y vemos otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo que se da en el día de reposo. Vamos a ver Lucas 6, 6 al 7. ¿Quién me lo quiere leer? Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en un día sábado. Mire qué tremendo. Aquí vemos otro ejemplo, cómo esta gente seguía a Jesús por todos lados. Y si usted está llevando la secuencia, en ningún momento le preguntan a Jesús, ¿qué estás diciendo? Enséñanos más. Queremos entender. Explícanos esto. No. En todo momento hay una actitud de ¿qué? De policía. Vamos a ponerlo así. De policía, de un agente militar. En todo momento estos fariseos, si fuera actualmente hoy, mire, en Irán, nos decía la misionera, está lo que se llama la guardia religiosa. Y por eso es que han matado muchachas que se le ve un poquito, se le cae el manto, o si enseñan un poco más de las rodillas, el traje que tienen largo, si se sube un poco más. Bueno, si estos, déjeme decirle algo. Si esos policías religiosos dirán, vienen para acá, todas estamos muertas. Todas estamos muertas. Yo tendría que huir. Porque mire, estar así ya es un pecado. Por eso es que en las noticias, hace poco, ellos se dedican a ver que las muchachas no se le vea nada el pelo y mataron a una de esas jóvenes porque la burka o lo que como se le llama no la tenía puesta en su lugar. A ese nivel había llegado la élite religiosa farisaica. Y mire lo que Jesús le contesta. Lucas 6, 10 al 8. ¿Quién me lo quiere leer? Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Constantemente usted ve a Jesús tratando de enseñarle a esa élite religiosa, a esos fariseos, escuchen, el sábado fue hecho para beneficio de la gente, no el sábado fue hecho para dañar a la gente. Eso lo vimos en el primer versículo. Y aquí vuelve Jesús y le hace esta pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el mal o hacer el bien? O sea que no puedo restablecerle la mano seca a este hombre. No lo puedo sanar. O sea, constantemente Jesús está tratando de entrar en el corazón y en la mente que no tenía ya raciocinio, vamos a ponerlo así, no razonaban. Trataba de entrar en la mente de los fariseos para que entendieran la cuestión del sábado. Pero no lo entendían, no lo entendían. Y vamos a ver uno de los últimos milagros de Jesús, milagros que Jesús hizo. Mire, Jesús libera en el día de reposo. Después, vamos por parte. Después que Jesús hizo la sanidad de la mano seca, desde ese momento hubo un objetivo en la mente de los fariseos y era hacer lo siguiente, lo tenemos en el slide de Mateo 12, 14. ¿Lo tenemos? Ok. Su objetivo después de esta sanidad fue destruir a Jesús. Y mire cómo lo dice ahí Mateo 12, 14, se lo voy a leer. Pero los fariseos salieron
y tramaban cómo matar a Jesús. Mire, pasó lo de las semillas, pasó lo de la mano seca. Y como ya los fariseos venían con esa idea y esas reglas estrictas y cargas pesadas que imponían sobre su pueblo, cuando Jesús le contesta y los confronta ante la multitud con la pregunta, o sea, que ¿qué es más importante? ¿Que yo no salve una vida en sábado? ¿Sabe? Los cuestionaba. Mira, hermano, nosotros tenemos que cuestionar lo que no es correcto. Hay personas que se callan y cuando tú te callas, lo que impone otra persona que no es correcto, se puede hacer una carga pesada para otro. Por eso es que es bien importante que todo lo que a veces alguien haga en la iglesia y no está correcto, podamos decirle, espérate, ¿qué tú estás haciendo? Cógelo con calma porque eso no está correcto. Porque a veces hacemos cosas que se pueden convertir en cargas pesadas para otro. Y eso es lo que constantemente está Jesús. Espérate. No es más importante esto que esto. No es más importante salvar una vida en sábado o dejarlo con la mano así tullida, seca. ¿Ah? Contéstame eso. Y se quedaban callados. O sea que para nosotros debe ser muy importante que cuando hay algo que corre como si fuera una doctrina, y usted sabe que no es una doctrina, que es una carga pesada que puede hacer caer al más débil, usted tenga la fuerza que tuvo Jesús y diga, espérate, ¿de dónde tú sacas que eso es así? Explícame. Porque a veces hay que hablarle con amor a las personas y decir, ¿por qué lo entiendes así? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿No sabes que puedes dañar a otro al tú poner esa idea tan pesada? ¿Ah? Porque hay gente también que tienen experiencias y piensan que eso es una ley, que eso es una doctrina. Y eso no es una doctrina. Tus experiencias no son doctrina. Tus experiencias son experiencias, pero no son doctrina. Entonces, Jesús siempre los confrontaba. Nosotros tenemos que confrontar lo que veamos que mal, lo que no es correcto. Y desde ese momento trataron de matar a Jesús. Mire lo que hace Jesús. Este es el último milagro para terminar y hablar de algo bien importante. Mire el último milagro que hace Jesús siguiéndole los fariseos. Vamos a leer Mateo 12, 22. ¿Quién tiene el micrófono? Michi. Después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. ¿Leo el otro? Lee el otro, sí, por favor. Pues, como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Mire qué tremendo. Hay otra situación en el día del sábado. Todos estos milagros, fíjese que están ocurriendo en el día del sábado. Y por ahí está esa élite religiosa siguiendo a Jesús, pero con oídos que no oyen, con ojos que no ven, con corazón que no siente. O sea, eran las personas que son ¿qué? Indiferentes a lo que Dios estaba hablando. Iban con otra actitud, iban con otro corazón, estaban enceguecidos sus pensamientos. Ahí no había un deseo, el único deseo era ver de qué forma yo podía sacarle ventaja a todo lo que estaba haciendo este hombre. Y dice que Jesús en un día de reposo le llevaron a Jesús un endemoniado. Y mire, hermanos, si usted se ha puesto a leer en las Escrituras, la gente endemoniada en las Escrituras. Hoy en día vemos gente endemoniada, pero como lo especifica las Escrituras, es tan tremendo. Porque las Escrituras dicen que andaban por las tumbas, que tenían fuerzas terribles, que gritaban
exageradamente. Hay una clase que es Rompiendo las Cadenas en el instituto donde hablamos de todas las características de demonización. Yo pasé esa clase porque me cansé de los demonios. Dije, no, vamos, Lice, la tienes que dar tú. Ya llevo muchos años hablando de demonios. O sea, los demonios, la persona estaba endemoniada, estaba cegada. Y mire, cuando Jesús lo sana, mire qué poderoso es la palabra de Dios, que dice, pues había Jesús. ¿Sabes que este escenario, a mí me gusta esto porque todo esto que está pasando aquí, hay un escenario de personas que están mirando, que están viendo. Los fariseos estaban mirando. Dice, como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. O sea, Dios había hecho un impacto poderoso en las calles de Galilea. Se abalanzaban sobre él. Y mire lo que dice. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Y esto, mire hermano, esto es poderoso aquí. Porque los demonios saben quién eres tú. Los demonios saben quién es un hijo de Dios y saben quién no lo es. Eso es una realidad. A veces, cuando yo estoy en consejería y alguien me dice, me siento pastora atormentada por un demonio, o siento voces, o siento esto, yo lo primero que me enfoco no es en esas voces o lo que oye o lo que no oye. Yo le digo, ¿cómo tú te identificas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo así, pastora? Estamos hablando de los demonios que me asustan a mí, que me tienen la casa patas arriba. No me hables de eso. ¿Cómo tú te identificas? ¿Cuál es tu identidad? Y ahí hay que empezar a trabajar, porque tenemos una identidad torcida. Tenemos una identidad que no sabemos ni a quién creemos. Y yo le digo, tú eres un hijo de Dios. Si tú has sido lavado por la sangre del Cordero, si tú te has arrepentido de tus pecados, mira, el enemigo te tiene miedo. Sabe que eres hijo de Dios y que Él te ha dado autoridad sobre todo, ¿qué? Sobre todo demonio. Dios nos ha dado autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad de las tinieblas. Y nos dice que no nos puede ni tocar. Cuando usted entiende esa identidad, yo puedo escuchar una cosa en la cocina y digo, ¿estás ahí? Te vas a ir. Porque yo soy una hija de Dios. Y yo tengo el poder de Dios. Y mi Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Y tú eres un vencedor. Y tú estás vencido. Entonces, mire, los demonios saben. Los demonios le decían a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y todo demonio que se quiera manifestar cuando usted está conectado con Dios, mire, ni lo toca. Dice, eso es una hija de Dios. Ahí hay alabanza, ahí hay adoración, ahí hay oración en la mañana. Ahí prenden ese radio y empiezan las alabanzas, que olvídate. No, mire, Nettie Anderson dice que los demonios son como cucarachas, que cuando usted empieza a orar y adorar a Dios, salen como el flea. Cuando usted le echa frío a una cucaracha, así salen los demonios. Tenemos que entender nuestra identidad en Cristo. Y yo veo personas atemorizadas porque su identidad es el temor, más que lo que Dios hizo por ellos en la cruz. Y mire, los espíritus conocían. Mire lo que dicen los fariseos, ya estamos terminando. Mateo 12:24. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, si por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Mire al punto que llegaron los fariseos. Ahora es que dicen la palabra clave que Dios va a cambiar completamente todo lo que empezó a hacer con sus discípulos los primeros 2 años. Mire, los fariseos pronuncian, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú.
príncipe de los demonios. Y ahora vamos a un versículo que puede ser contradictorio para algunas personas y no entenderlo a cabalidad. Y en ese grupo me pongo yo, porque aunque quizás lo había oído, se me había olvidado y esta semana dije, mire cómo significa esto, qué poderoso es. Aquí es donde comienza lo que el Señor le llama el pecado imperdonable. Vamos a leer Mateo 12, 31 al 32. Ya estamos terminando, hermano. Mateo 12, ¿quién me lo quiere leer? Rapidito. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que habla contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Ok, aquí comienza el Señor Jesús diciendo, ¿verdad? A todo el que pronuncie, ¿verdad?, una blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Pero dice claro, digo que a todos, por eso digo que a todos se les podrá perdonar toda blasfemia. Eso es lo que empieza. Comienza diciendo que toda persona que diga una blasfemia se le puede perdonar. O sea, si yo digo una blasfemia por un accidente o por un descuido o porque no tengo el conocimiento completo, el Señor dice que si yo me arrepiento de esa blasfemia, mis pecados son perdonados. La Biblia es clara en que nos dice que Dios no rechaza a un pecador que arrepentido. O sea que entendemos que Dios no anda por ahí, que si yo dije algo ¿verdad?, errado, pues ya para mí es una blasfemia y Dios nunca me va a perdonar. No es eso. Dice, no, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Jesús entró en algo muy importante. Y vamos a ver por qué se le llama el pecado imperdonable. Vamos a ir rápido sobre el slide. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Por qué fue su declaración un delito tan grave? Todos los milagros de Jesús se hicieron de acuerdo con la voluntad del Padre mediante el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, atribuir milagros de nuestro Señor a Satanás era dar mérito a Satanás por la obra del Espíritu Santo. Segundo punto, los fariseos sabían que las señales y milagros que habían visto eran reales. Ellos emitieron su blasfemia con plena conciencia de que su opinión a Dios, se oponían a Dios, mintiendo sobre su siervo ungido y blasfemando su Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿ah? Ahí están los puntos claves a la contestación de ese versículo, que Dios no perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y enfoca claramente, es darle ¿qué? Atribución a Satanás de los milagros de ¿quién? De Dios. Cuando le damos una atribución a Satanás por lo que Dios está haciendo, eso es una blasfemia. Y para la élite religiosa, ellos habían visto los milagros de Dios, habían visto las sanidades que Dios había hecho, habían visto la expulsión de demonios y adrede maquinaron en su mente decir que esos milagros no venían del Espíritu Santo de Dios. O sea, ya tenían una mente que cerrada, endurecida, un corazón malévolo, un corazón dañado, un corazón, como dice Isaías, tenían oídos y no querían oír, tenían ojos y no querían ver, no querían entender. Por eso es que dice ahí claro que ellos entendían a conciencia lo que estaban diciendo. Todo aquel que a conciencia diga algo, diga algo en contra del Espíritu Santo de Dios
y le dé un atributo de Satanás a lo que es de Dios, eso sí es un pecado imperdonable. Entonces, desde ese momento Jesús cambia rotundamente su estrategia. Y a raíz de esa señal de los fariseos de decir, reprende demonios en nombre de Belcebú, Jesús dijo, no voy a revelar los misterios de mi reino a estos sinvergüenza. No lo voy a hacer. Porque en adrede han cerrado su corazón y son unos blasfemos. Y dice las Escrituras que desde ese momento el Señor Jesús cambia toda la estrategia. Todo lo que enseñó en público, para culminar el último slide. Sí, ya lo tenemos. Lo que Jesús enseñó en público desde ese día fue ocultado, salvo aquellos con oídos dispuestos a ¿qué? A escuchar. ¿Quién me lo quiere leer? Después de esto, Jesús cambia urgentemente su enseñanza. Ocultaría la verdad de ellos por el uso de las parábolas en su enseñanza pública. Al rechazar deliberadamente la verdad, los enemigos declarados de Cristo perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Qué precioso, ¿verdad? Y así, por eso, como Dios cambió su estrategia, la clase de hoy era un preámbulo para poder entrar el viernes que viene en la primera parábola del maestro, porque ya le había cambiado. El Señor comenzó las parábolas en su último año, en su tercer año. Los primeros 2 años, Él predicó y hablaba, pero cuando Él escuchó esto de los fariseos, Él cambió su estrategia para que ¿qué? Rechazar deliberadamente. Aquellos que iban a rechazar deliberadamente la verdad, perderían el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Así que la semana que viene la primera parábola que vamos a estudiar, que es el cambio de estrategia de Jesús. Un poquito didáctica la clase, un poquito más de tipo, ¿cómo se dice? Instituto, pero aquí vamos a aprender un montón. Amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde y el pastor con nosotros.